Equipo Aduma, en contra. A favor. Les contaré una historia. Para venir al debate necesitaba comprarme unos zapatos nuevos. Hace 2 días fui a comprármelos. Y aproveché la ocasión para comprarme unos que incluyeran unas plantillas para corregir mis problemas de espalda. El primer día me molestaban. Eran nuevos. El segundo, es decir, hoy, estoy cómodo con ellos. ¿Qué era lo coherente? ¿Venir con los viejos zapatos que no daban lugar a mis problemas de espalda o adaptarme a los nuevos que sí corregían dichos problemas de espalda? Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Arguijo Barrios y junto a mi equipo de la Sociedad de Debate de la Universidad de Sevilla daremos respuesta a la pregunta de debate que nos trae hoy aquí. ¿Es el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas coherente con el ordenamiento jurídico español? Contestamos que sí. Sí, porque sigue un criterio de cohesión con el ordenamiento jurídico español. Antes de pasar a desarrollar nuestra línea argumental, definiré los conceptos clave de la pregunta de debate de hoy. Coherencia. Según la RAE, la unión, conexión o relación de una cosa con otra. Ordenamiento jurídico. Conjunto de normas jurídicas e instituciones jurídicas vigentes en un grupo social homogéneo y autónomo. Ahora pasaré a detallar nuestra línea argumental, que se sustenta en 2 pilares fundamentales. El primero de ellos, un argumento jurídico, desde una doble perspectiva. En primer lugar, desde el ámbito del ordenamiento jurídico nacional, en el que afirmamos que el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas es coherente con los principios del derecho nacional, ya que el compliance lo que busca es el objetivo principal de la política criminal, que no es otro que el que prevenir, detectar y sancionar los comportamientos delictivos. En relación con el resto de ordenamiento jurídico nacional, aludiremos al ámbito mercantil en primer lugar, en el cual se nos otorga la diligencia del ordenado empresario, una remisión al artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital. Seguimos en un ámbito civil, en el que hasta en 10 preceptos se recogen la diligencia de un buen padre de familia. Un ejemplo de ello, el artículo 1094, en el cual el que está obligado a dar también lo está de conservar con la diligencia de un buen padre de familia. Nos centraremos dentro de nuestro argumento jurídico en el segundo ámbito, un ámbito de internacional y europeo, en el que afirmamos que el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas es coherente con el ordenamiento jurídico internacional y europeo, porque desde dicho ámbito internacional y europeo se busca y se promueve el compliance, es decir, basándose en los principios de responsabilidad individual, transparencia y con un fin de una ética empresarial, basado en unos patrones éticos y coherentes de comportamientos y conformes a derecho, en los cuales se establece un sistema de control y de entrenamiento. Evidencia de ello lo encontramos en el informe de la Comisión Europea en el deber de cumplir, en el cual establece una estrategia activa para el cumplimiento de la legislación y de la prevención de dichos delitos. En cuanto a dicha Comisión Europea puede inclusive sancionar, si no se llega a cumplir con las normativas competenciales, con un 10% del volumen de negocio anual mundial de una empresa. Evidencia de ello también lo encontramos en el Manual Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business del Banco Mundial, el cual establece una respuesta universal al sistema de compliance idóneo. Pasaré, en último lugar, a nuestro argumento histórico, en el que afirmamos que la jurisprudencia anterior a la reforma es coherente, porque desde dicha jurisprudencia ya existía una necesidad de establecer un sistema de imputación de las personas jurídicas. Por tanto, y evidencia de ello, encontramos 2 casos del Tribunal Supremo, del aceite colza y del caso Kio, en las cuales el deber de garante del administrador y su vinculación actual. Y con ello, ¿se acuerdan de mi historia inicial? Señores, adaptémonos a ese zapato nuevo que sí corrige nuestros problemas de espalda. Muchas gracias. Decía Jean de la Bruyère que una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilación. Hacerla esperar es injusticia. Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Henares. Junto a mi compañero Ignacio Garrido formamos el equipo Aduma
Y hoy responderemos a la pregunta: ¿es el sistema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas coherente con el ordenamiento jurídico español? Y lo haremos con un rotundo no. No, porque su aplicación es ilógica en todas las fases en las que se desarrolla. Para demostrarlo nos basaremos en 3 argumentos. Un argumento de incoherencia ab initio, un argumento de incoherencia in media res y un argumento de incoherencia in extrema res. Pero antes introduzcamos un concepto clave de este debate: el compliance. La responsabilidad penal de las personas jurídicas está implantada en torno a una figura, la del compliance, es decir, un programa de cumplimiento normativo. El Código Penal establece que si la persona jurídica tiene implantado este programa, estará exenta de responsabilidad penal en el caso de que se cometa un delito en su seno. El compliance será el órgano que velará por el cumplimiento de la legalidad en las empresas, habilitando para ello un canal de denuncias para que los empleados manifiesten las ilegalidades que adviertan. Dicho esto, pasemos a exponer nuestra línea argumental. En primer lugar, incoherencias ab initio. Como les decía, una premisa fundamental de este sistema es la denuncia. Cuando un empleado denuncia, bien ante las autoridades o bien ante el encargado del compliance, se produce un riesgo para el empleado, puesto que la empresa puede tomar represalias directas contra él, ya que en España las denuncias anónimas para el compliance están prohibidas. Cuando un empleado asume un riesgo de estas características, poniendo en peligro con ello su estabilidad económica, lo lógico sería ofrecerle un incentivo, como hace la legislación estadounidense. ¿Qué sistema de incentivos tiene España? Ninguno. Por tanto, es incoherente que se base en denuncias personales un sistema cuando el delator no goza de ningún incentivo para ello. En segundo lugar, argumento in media res, incoherencias in media res. Supongamos que se ha podido denunciar el delito a pesar de todo, pues también encontramos graves incoherencias sistémicas en la persecución del mismo. La responsabilidad penal de las personas jurídicas busca que dicha responsabilidad sirva de argumento de alianza para que la persona jurídica colabore con las autoridades para descubrir qué delitos han cometido y quién los ha cometido en su seno, poderlo probar y poderlo castigar, ya que la amenaza de sanción no tiene ningún sentido sobre la persona jurídica, al ser un ente sin un componente psicológico. En este punto existe un clarísimo problema, y es que durante la fase de instrucción en nuestro sistema, el juez no puede negociar con las partes ningún aspecto del caso, imposibilitando con ello la colaboración de la persona jurídica en la investigación de los hechos. Por tanto, si el juez no puede negociar con la persona jurídica, se está imposibilitando la colaboración de los hechos, y un sistema que permite esto es simplemente un sistema incoherente. Y en tercer lugar, incoherencias in extrema res. Supongamos de nuevo que el delito se ha podido denunciar a pesar de todo y que se ha podido instruir a pesar de todo. Pues también encontramos incoherencias en el castigo. Y es que el derecho penal tiene como finalidad castigar al culpable en función de su responsabilidad. Ahora bien, cuando existe responsabilidad penal de la persona jurídica y la persona física imputada es designada representante procesal de la persona jurídica, se produce un conflicto de intereses. Para empezar, si la persona física aporta pruebas que modifican la culpabilidad de la persona jurídica, se estaría autoinculpando, por lo que la persona física no lo hará, creando en la persona jurídica indefensión. Lo mismo ocurre en la conformidad, cuando la persona física hace conformarse a la persona jurídica para que no se depuren responsabilidades y la persona física eludir su responsabilidad. La conclusión es que ni se puede castigar a la altura del delito, ni se castiga al delincuente que elude su responsabilidad. Es decir, tenemos un sistema penal que atenta contra la finalidad del derecho penal, es decir, un sistema incoherente. Por todo ello, porque se desincentivan las denuncias al inicio del proceso, porque durante el proceso se imposibilita la colaboración en la instrucción y al final, porque hay un conflicto de intereses procesales, decimos que este sistema no es coherente con nuestro ordenamiento. Muchas gracias. Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes. Así comienza todas las mañanas un locutor de radio de nuestra tierra, de Sevilla. Y yo me alegro de estar aquí hoy, en la final, ante este jurado, ante este público, para traer y defender que es coherente el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas con el ordenamiento jurídico español. Y lo hemos basado en una serie de argumentos, pero primero procederé a refutar la línea contraria para posteriormente resumir la nuestra. Ha comenzado el equipo contrario hablando de una incoherencia ad primitio, una incoherencia en la persecución y una incoherencia en el castigo. Pero se les ha olvidado un pequeño detalle, y es que es el compliance. Y el compliance, según la Comisión Europea, es el respeto al derecho. Y esto podría ser un concepto algo indeterminado. Y para ello se fue implantando en una serie de directivas, que ahora me va a pasar mi compañero,
que han ido desde Europa, pues han ido diciendo que hacía falta incorporar a nuestro ordenamiento jurídico. Evidencia de ello son la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho penal, o, por ejemplo, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del derecho penal. ¿De qué se trata el sistema del compliance? De prevenir. De prevenir. Lo que se busca desde el compliance es que el empresario pueda prevenir que sus empleados cometan delitos. Por lo tanto, partiendo de esa base, entramos ahora a analizar lo que es la pregunta. Y entonces, dígame, compañero. Sí, ¿no cree usted que lo que está usted diciendo responde más a que si la responsabilidad penal es necesaria o es adecuado, más que si es coherente con el resto del ordenamiento? No, lo que le digo es que es perfectamente coherente. ¿Y por qué? Porque, y ahora entro un poco con mi primer argumento, ya que me lo dice en su pregunta, desde el principio teníamos en nuestro ordenamiento jurídico el deber del buen padre de familia. En segundo lugar, hemos hablado del buen empresario, el ordenado empresario. Todos esos principios hablan de una diligencia. ¿Y qué hace el compliance? Detallarle al empresario que tiene que tener una diligencia a la hora de procurar que no se cometan delitos dentro de su organización. Por lo tanto, lo que nos dice el compañero de que no tiene ningún tipo de seguro el trabajador, es que el seguro del compliance es para el empresario, para que no responda. Si comete un delito el empleado y el empresario no ha tenido esa garantía, pues deberá responder el empresario, pero si no, no responderá el empresario. Y evidencia de ello es, por ejemplo, el caso de Deloitte contra Bankia, en el que, mediante un auto, Fernando Andreu, el magistrado, llega y dice que el sistema del compliance funcionaba y, por lo tanto, sobreseía la causa frente a Deloitte. Pero es que vayamos más allá. Nos hablaban de una incoherencia en el castigo, y ya les hemos explicado, señores, se trata el compliance de prevenir. Y los principios son muy claros, hay que tener una diligencia, y esa diligencia es la que pretende incorporar el compliance en el derecho penal. Dígame. Si la diligencia del empresario es el objetivo final de esto, ¿cómo es que los delitos contra los trabajadores, por ejemplo, no desatan la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Porque no están incluidos en la regulación. Vale, porque el sistema, la pregunta no es si el sistema del compliance es perfecto, sino si es coherente. Y ahora mismo lo que tenemos que debatir sobre si lo que tenemos es coherente, no si es perfecto. Por lo tanto, poco a poco se irán adquiriendo próximos delitos. Pero eso ya no es nuestra labor, esa es la labor del legislador. No de nosotros debatir aquí. Nosotros lo que debatimos es sobre si es coherente. Paso a construir nuestra línea argumental. Ya he concluido el punto, compañero. Paso a construir nuestra línea argumental. Hemos hablado de un argumento jurídico y un argumento histórico, en segundo lugar. Un argumento jurídico en el que hablamos de que los principios que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico nacional ya son coherentes con el sistema que se está incorporando en el ámbito penal. Diligencia del buen padre de familia y del ordenado empresario. Pero es que además en lo que respecta a Europa se nos habla de transparencia. Ya lo decía el señor fiscal Maza en su tesis doctoral sobre los partidos políticos, hablaba de la transparencia que deben de tener. Por lo tanto, algo que ya, como decimos en nuestro informe, o por ejemplo en el Banco Mundial, señores, se nos pedía una transparencia, un deber del empresario, y eso es lo que se adquiere. Pero es que además hemos hablado de un argumento histórico, y hemos citado el caso Colza y el caso Kio. En esos casos, nos dirán los compañeros, eran anteriores a la reforma. ¿Qué hacen mencionándolos? Pues es que todos esos delitos societarios ya se estaban incorporando desde antes. La posición de garante, por ejemplo, la de administrador de hecho y de derecho, los conocimientos especiales, y no lo decimos nosotros, nos respaldamos en la jurisprudencia anterior y nos centramos en lo que dice el catedrático de Derecho Penal Sánchez Vera sobre esta cuestión. Señores, sí es coherente. Y sobre todo, porque es coherente con los principios de nuestro derecho. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Ignacio Garrido y voy a pasar a realizar el primer turno de refutación del equipo Duma. Miren, antes de pasarles a explicar nuestra línea argumental, permítanme que refute algunos aspectos de la línea del equipo contrario. Nos traían hoy aquí a debate dos argumentos, un argumento jurídico y un argumento histórico, por los cuales
dicen el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica es absolutamente coherente. Bien, respecto a su primer argumento, el argumento jurídico, nos hablan de que, bueno, se da respuesta a algunos de los principios básicos del derecho nacional, pero les hemos dicho en nuestro segundo argumento, oigan, no se está dando respuesta al principio del castigo efectivo, ni se está dando respuesta al principio de colaboración, porque precisamente la fase de instrucción impide que esto se dé, porque tenemos un derecho que ha evolucionado, que es un derecho penal que ha evolucionado, y una ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX, que no se ha adaptado a los nuevos tiempos. Pero, oigan, es que eso no lo decimos nosotros, lo decía ya la circular de la Fiscalía General del Estado de julio de 2011. Decía, inexplicablemente, la reforma no se ha acompañado de previsión procesal alguna, siquiera mínima, que resuelva algunos de los problemas que pueden generarse en la práctica en relación con el estatuto jurídico de la persona jurídica. Ya lo decía entonces la circular de la Fiscalía. Después nos hablaban de la diligencia del empresario respecto al ámbito mercantil y al ámbito civil. Y hemos dicho, bueno, si este era el fin que se perseguía, ¿cómo es que los delitos contra los trabajadores no desatan la responsabilidad penal de la persona jurídica? Porque no lo hacen. Esto es una incoherencia. Y en último término, nos hablaban de la responsabilidad, de la coherencia desde el punto de vista internacional. Pero miren, de nuevo la Fiscalía General nos lo decía. Se ha apelado al necesario cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los tratados y del derecho de la Unión Europea, aun cuando de ninguno de ellos se puede extraer la obligatoriedad de atribuir genuina responsabilidad penal a las corporaciones, porque no se puede. La Directiva contra el Medio Ambiente, 2008-99C, ya nos decía, en su artículo 6, que en ningún caso la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha de articularse por la vía penal. Simplemente se pedía que respondiesen, pero no hay una petición expresa de que se articule a través de la vía penal. Si en base a su línea argumental todo es ilógico en el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿cómo es que el Tribunal Supremo siempre ha mantenido la misma línea? Bueno, de hecho no la ha mantenido. Su sentencia 154/2016 hay un voto particular suscrito por 7 magistrados, o sea que no siempre la ha mantenido. Bien, en segundo lugar, su argumento histórico. Bueno, ha sido un argumento explicado tarde. Desde luego en su refutación primera se ha explicado, falta un minuto, y en la introducción apenas se ha tocado. ¿Qué le decimos? Que todas las referencias que hayan hecho a la responsabilidad del empresario parecen ser más bien referencias a la responsabilidad individual. Léanos aquí la petición expresa de responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, empezaremos a hablar de este tema. ¿Qué ha traído el equipo Duma? 3 argumentos. Un argumento de incoherencia al inicio, un argumento de incoherencia in media res y un argumento de incoherencia en el castigo o en extrema res. Respecto al primer argumento de incoherencia al inicio, ya el artículo 31 bis, punto 5 del Código Penal nos dice que una figura elemental del compliance es la denuncia. Pero ¿qué pasa? Que el estatuto del denunciante está regulado de forma absolutamente incoherente. ¿Por qué? Porque está desprotegido en último término. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 168, nos dice que deberá constar siempre la identidad del denunciante, por lo que las denuncias no podrán ser anónimas, y además no se ofrecen incentivos. Miren, el profesor doctor en Derecho Jimeno Baviá nos dice que en legislaciones como la estadounidense existen leyes como la False Claim Act o la Dodd-Frank Act que articulan que ante la denuncia de una comisión ilícita de una empresa existen recompensas para el denunciante, porque se juega mucho cuando denuncia. Pero en España no hay incentivos, ni hay protección, por lo que hay una grave incoherencia. Antes han hablado de los eximentes. Nosotros hemos adaptado el sistema, por ejemplo, de Italia, en gran parte. ¿Cómo es que ese eximente no es un incentivo? Miren, si hemos adaptado, permítanme que responda, el sistema de Italia precisamente es un sistema de derecho administrativo sancionador y nosotros lo hemos llevado por la vía penal. Otra incoherencia, evidentemente hay fallos y eso lo estamos sacando a relucir aquí. Segundo argumento de incoherencia in media res. Existen también incoherencias en la fase de instrucción, en la fase básica, porque el derecho a la responsabilidad penal de la persona jurídica no persigue la amenaza de sanción. La empresa no tiene elemento volitivo, lo que persigue es la colaboración, que la empresa colabore en la fase de instrucción para depurar responsabilidades individuales. Pero ¿qué pasa? Que no puede hacerlo, porque la instrucción se conforma como una fase de confrontación. Eso no lo decimos nosotros. Miren, lo dice el fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viado, que nos dice: no es lógico que un juez instructor y un investigado estén confrontados, porque esto puede derivar a situaciones de indefensión. ¿Y saben quién lo dice también? Pues el magistrado José Manuel Maza, que decía: este sistema sin negociación no tiene ningún sentido, porque lo que hace falta es que la empresa negocie para que las personas físicas que cometen el ilícito sepan que, oye, lo van a tener difícil para cometer el delito, porque la empresa va a negociar, lo va a poner toda la carne al asador para depurar responsabilidades individuales y salir ella indemne de la pena, pero no puede hacerlo porque no puede negociar la instrucción. Y finalmente, incoherencia en el castigo. Por si fuera poco, no vamos a poder castigar a la medida del delito que se ha cometido, porque existe un grave riesgo de conflicto de intereses cuando el representante procesal de la persona jurídica es una persona física imputada también por esa actividad. Y esto ocurre, nos lo dice la sentencia 154/2016. De nuevo, José Manuel Maza nos decía: existe un riesgo de conflicto de intereses, porque si esto ocurre, la atenuante de colaboración de la persona jurídica va a quedar en nada, porque no se van a aportar las pruebas que apuntarían al propio representante procesal, y esto genera indefensión. Y también la posibilidad de conformidad de la persona jurídica sin que sea necesaria la conformidad de personas individuales va a permitir que se conforme la persona física para que la persona jurídica para la persona física salga indemne. Por todo ello decimos que el sistema es claramente incoherente con nuestro sistema jurídico. Muchas gracias.
y ajedrez. Se nos han puesto 2 tableros en este momento. Llega el momento de determinar en qué tablero estamos jugando. Y es que desde el equipo de Aduma nos están hablando siempre del delito. Del delito cuando ya ha incurrido en un delito la empresa. Pero es que, ¿qué ha hecho el equipo de Sevilla? Explicar y recurrir a Europa. Y hemos traído la evidencia del informe de la Comisión Europea. Y hemos hablado de que el compliance es la cultura del cumplimiento del derecho. Y hemos precisado ese concepto jurídico indeterminado. Y hemos hablado de que se trata de prevenir. Se trata de que no se incurra en ese delito. Ellos, el equipo contrario, está siempre hablando del delito, pero es que el compliance va un pasito antes. Y por tanto estamos en 2 escenarios distintos y entendemos que es el equipo de Sevilla el que está jugando en el campo correcto, puesto que el compliance se trata de prevenir el delito, no de incurrir en ese delito, sino de prevenirlo. Y aquí la Comisión Europea en su informe hablaba ya de los beneficios de cumplir en ese derecho, un ahorro de costes. Hablaba, por ejemplo, aquí de un caso de un cártel que había tenido que pagar 43 millones de euros por realizar un cártel en contra de la competencia. Y dice, señores, es mucho mejor el prevenir, el tener unos beneficios, el cumplir. Por lo tanto, no vayamos al delito y estemos en lo que de verdad tenemos que estar. Y nos hablaban de una incoherencia ad primitio y les iba a preguntar. Nos hablaban de que estaba desprotegido el trabajador. ¿Y cómo es entonces que nos encontremos con sentencias del Tribunal Supremo, por ejemplo, el caso de la lista Falciani, en la que un empleado llega, denuncia un delito y dice el Tribunal Supremo que esa prueba es válida? Su pregunta. Sí, puesto que usted pone el foco en la prevención, si no se previene, ¿qué pasa? Claro, lo primero de todo es que hay que jugar en lo que estamos jugando. Y es que compliance es el deber de diligencia, como decimos en nuestro primer argumento, de que el empresario controle que no se realicen delitos entre sus trabajadores. De eso se encarga el compliance. Es el deber de diligencia, cosa contra la que no han entrado el equipo contrario. Nuestro deber de diligencia del buen padre de familia y del ordenado empresario. Deber de diligencia penal, el prevenir el delito. Pero es que además, en lo que respecta a lo que decían del castigo, el derecho se ha ido actualizando a la realidad social. Primero teníamos el atenuante, luego hemos tenido el eximente. Por lo tanto, ha sido pasos y pasos para incrementar esos incentivos para que sean los trabajadores empresarios el que, en caso de que, en los casos mínimos que haya de delito, se vaya y se denuncie. Y se tenga ese incentivo. Pero es que además, otra realidad que se ha ido adaptando del derecho era el artículo 129 del Código Penal, en el que las personas antes sí que tenían una especie de responsabilidad penal y se sigue aplicando, de hecho, para el tema de las medidas cautelares. Por lo tanto, y para hacer un breve resumen, tenemos que saber dónde estamos jugando. Hay 2 campos de juego ahora mismo. Y el compliance, como hemos definido a través de la Comisión Europea, una entidad de gran relieve, el compliance es la cultura de cumplimiento del derecho. Son numerosos magistrados los que han indicado esto mismo y nos hablaban de la Fiscalía General del Estado. Pero es que da la casualidad de que toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como citábamos antes, siempre ha dicho, por ejemplo, que el sistema era de heterorresponsabilidad, que el sistema y ha ido detallando en cada momento ante qué sistema nos estábamos encontrando. El Tribunal Supremo ha ido delimitando y tan coherente es el sistema que hace 4 días, el 10 de abril, salía una sentencia del juzgado de Granollers en el que se seguía perfectamente la jurisprudencia que sentó en la sentencia 154/2016. Si tan incoherente es, ¿cómo es que durante todos estos años se ha mantenido la misma jurisprudencia? Dígame. Sí, nos dice que el Tribunal Supremo apuesta por un sistema de heteroresponsabilidad. Bueno, creo que es de autorresponsabilidad. Y además, ¿qué le parece que hubiese un voto particular de 7 magistrados en la sentencia 154/2016? Vale. Mire, compañero, le voy a citar textualmente. La sala no puede identificarse con que se suscriba respecto del carácter vicarial o de responsabilidad por el hecho propio de la persona jurídica y se identifica con el sistema de heteroresponsabilidad. Sentencia, en este caso, es la 211/2016. Esto lo decía el Tribunal Supremo. Y en lo que respecta al voto particular que nos dicen, y se basan en el voto particular para decir que es incoherente, recordemos que fueron 8 los que votaron a favor de la sentencia 154/2016 y 7 en contra. Es verdad que podría haber ahí algo problemático. Pero entonces, ¿cómo es que toda la jurisprudencia, como acabo de indicar hasta hace 4 días, ha mantenido siempre la misma línea? Si tan incoherente era y tanta razón tenían en esos 7 votos particulares, ¿cómo es que la jurisprudencia no ha cambiado? Se ha mantenido en todo momento. Las más de 15 sentencias del Tribunal Supremo lo han dicho. Por lo tanto, señores,
estamos ante el campo de juego de la prevención. Muchas gracias. El equipo contrario, en un alarde de intriga y de misterio, nos ha dejado lo mejor de toda su intervención para el final. Y es que nos lee la sentencia del Tribunal Supremo, en la que el Tribunal Supremo afirma que hay un modelo de autorresponsabilidad. Vaya, parece que no ha leído el autoaclaratorio de 28 de junio de 2016, en el que precisamente el Tribunal Supremo dice que hay un error en eso, en decir que es autorresponsabilidad. Pero si hubiera leído la sentencia, es claro que el Tribunal Supremo está definiendo un modelo de autorresponsabilidad. Y les animo a que, si no es así, me lean lo que pone después de decir que es de responsabilidad. Bien, el equipo contrario se... Sí, dígame, compañero. Sí, mire, le cito textualmente una sentencia bastante posterior a ese auto. Ausencia de imputación formal a la persona jurídica. La sala no puede aceptar la idea que la argumentación del fiscal según la cual siempre opte por el modelo vicarial. Que no puede aceptar el modelo vicarial, exactamente. Pero es que yo les leo también la autodeclaración. Se advierte un error material respecto al cual procede la aclaración y subsanación a través del presente auto. En el penúltimo párrafo del fundamento primero se indica erróneamente una opción del legislador por un sistema vicarial, cuando conforme se deduce el resto de la fundación, la opción es por un sistema de autorresponsabilidad. Dígame, compañero. Si nos dicen que el sistema de responsabilidad que tenemos actualmente es totalmente ilógico y el Código Penal dice que la persona jurídica debe responder, por favor, ¿nos pueden proponer alguna otra alternativa? Oiga, aquí no estamos nosotros para proponer, ya propondrá el legislador. Lo que estamos nosotros aquí es para advertir las incoherencias de la responsabilidad del sistema penal con nuestro ordenamiento, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora voy a pasar a refutar la línea del equipo contrario. El equipo contrario se ha basado en dos argumentos. Un argumento jurídico en el que nos traía, para fundamentarlo, soft law. Simplemente soft law, no nos traía nada vinculante. Es más, nosotros hemos sido la parte que ha dicho, tenemos directivas, tenemos textos legislativos vinculantes. ¿Y saben lo que dicen? Que no es necesaria la responsabilidad penal. Además, nos dicen también que la directiva no obliga y nos dicen que los países de Europa la tienen. Oiga, pero es que hay países que tampoco la tienen, como por ejemplo Italia, que articula un modelo administrativo sancionador. Ya le concedo 2 preguntas, necesito tiempo para refutar su línea, compañero. Y también nos hablan de un argumento histórico por el que hay necesidad de instaurar este sistema de responsabilidad. Desde el equipo Aduma en ningún momento hemos cuestionado que el sistema de la responsabilidad penal de la persona jurídica pueda tener su contexto, pueda tener su necesidad, pueda tener su loabilidad en la búsqueda. Lo que hemos criticado en todo momento es su implantación en nuestro ordenamiento jurídico, dando respuesta a la pregunta que nos traigo aquí. Si es coherente con nuestro ordenamiento jurídico. ¿Y qué hemos dicho? Hemos dicho que no es coherente, principalmente en 3 vertientes: ab initio, in media res y en extrema res. Es decir, en todas las fases en las que se desarrolla. En nuestro primer argumento que ha hecho el equipo de Sevilla, nos ha dicho la incoherencia ab initio, se ha dedicado simplemente a definir el compliance, cosa bastante inocua porque ya lo habíamos definido nosotros en nuestra introducción. Además, nos dicen que se da protección porque los tribunales pues ponderan, y en la lista Falciani, por ejemplo, lo protegieron. Oiga, escúchenos, por favor, nosotros hemos dicho que el trabajador no tiene incentivos para denunciar, como se ocurre en otras legislaciones, y le hemos nombrado 2 programas de la legislación estadounidense, la False Claim Act y la Dodd-Frank Act, que entiende que el delator actúa en interés de la nación y que por ello tiene derecho a ser recompensado. En un sistema como este es obvio que el trabajador sí va a denunciar. No hay incentivos, es una labor de pensar muy importante. Su segundo argumento, en nuestro segundo argumento, su refutación la estoy esperando todavía, porque que en la fase de instrucción la persona jurídica no pueda negociar con el instructor es un hecho notorio, y prueba de ello es que el equipo contrario ni siquiera nos ha tocado este argumento. Por lo tanto, entendemos que ese argumento nos lo compra. En tercer lugar, nos dicen que el castigo no tiene sentido en este sistema. Y se basan en que el modelo va antes, que va a la prevención. Y le hemos preguntado, bien, estamos de acuerdo, se lo compramos que el modelo va a la prevención. Pero ¿y si no se previene? Elude completamente la pregunta, por lo tanto, entendemos que para el equipo de Sevilla un sistema tiene que prevenir solo. Y si se da el ilícito penal, pues ya el castigo ya se verá. Oiga, esto es incoherencia. Y también nos dice, le hemos preguntado, oiga, si tan coherente como
la responsabilidad penal de la persona jurídica no entra en los delitos de los derechos de los trabajadores y nos han salido por los cerros de Úbeda. Por lo tanto, entendemos que este argumento también nos lo compra. En definitiva, hemos demostrado que el legislar es como una maratón. Y una persona que hace maratón sabe que lo importante es llegar a la meta y no llegar rápido. Sabe que si da un sprint demasiado fuerte durante 10 metros, eso le puede restar para que llegue a la meta. Esto es lo que ha hecho el legislador español. Intentando ir muy rápido, lo que ha conseguido es no llegar a la meta. Muchas gracias. Buenas tardes, turno ya de conclusiones de esta apasionante final, de este apasionante debate. Miren, bueno, en primer lugar quería agradecer a todo el jurado y a todo el público por su asistencia, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha ocurrido a lo largo de este debate. El equipo contrario nos ha traído un exordio bastante interesante, nos ha traído unas chapas y una figura de ajedrez. Y precisamente con el ajedrez queremos retomar esa comparación para decir que el equipo se ha enrocado en una postura de que, bueno, de que el sistema era coherente, cuando le hemos demostrado que evidentemente no lo es, porque se ha implementado de forma absolutamente incoherente en todas sus fases. Para ello, para demostrar que sí era coherente, para intentar demostrarlo, nos traen dos argumentos. Un argumento de coherencia jurídica y otro de coherencia histórica. Respecto al primero, coherencia jurídica, ¿qué les hemos dicho? Miren, que la coherencia jurídica, desde el punto de vista nacional, no es así, porque principios básicos como el efectivo castigo o la colaboración no se cumplen, quedan descubiertos con este sistema. Pero es que aparte, respecto a la coherencia de la diligencia, bueno, de la diligencia del empresario, les hemos dicho, oigan, si la diligencia del empresario es un elemento nuclear, ¿cómo es que los derechos contra los trabajadores no forman parte de los delitos que desatan la responsabilidad penal de la persona jurídica? Porque no lo hacen. Bien, respecto a la coherencia por el punto de vista internacional, ¿qué les hemos dicho? Oiga, no existe ningún texto europeo vinculante que nos pida que actuemos a través de la vía penal. No lo hay. Nos han traído textos de soft law, nos han traído algunos informes interesados en el sistema compliance, pero ninguna directiva, porque es que no se hace. Por eso muchos países, Alemania, Italia, van por la vía administrativa sancionadora. Segundo argumento histórico. Es un argumento que ha quedado poco explicado y en el que se han tratado de explicar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya iba en esta dirección. Han salido a relucir pocas sentencias, pero una de las que ha salido era una sentencia que estaba mal, tenía un error material, en la que se decía que el Supremo abogaba por el modelo de heteroresponsabilidad, y justo después sale un auto aclaratorio diciendo, oigan, el modelo es de autorresponsabilidad, es decir, ha sido un análisis jurisprudencial que no ha apoyado su propia tesis, porque la línea que ha seguido el Supremo es absolutamente incoherente en algunos puntos. Bien, ¿qué ha dicho el equipo Aduma en este debate? Tres argumentos: incoherencias al inicio, incoherencias in media res e incoherencias en el castigo. Al inicio, ¿por qué? Porque el estatuto del denunciante no está regulado de forma coherente, porque no tiene incentivos para denunciar. En Estados Unidos se hace, en otras legislaciones se hace, pero en España no, se desprotege una figura esencial del compliance. En segundo lugar, incoherencia in media res, un argumento que ha salido impoluto, no ha sido refutado en ningún momento, y es una de las incoherencias principales. Tenemos un derecho moderno y una ley de enjuiciamiento criminal, un derecho procesal del siglo XIX, que no se ha adaptado a la realidad social. Si este derecho procesal no evoluciona, pasan cosas pues como la que ocurre, que la instrucción no permite una colaboración, una negociación efectiva con la empresa, y por tanto es muy difícil que se pueda perseguir de forma efectiva las responsabilidades individuales. No se pueden depurar porque es que no hay negociación en la fase de instrucción. Y este argumento no se ha tocado. Y un tercer argumento, el argumento de incoherencia in extrema res. ¿Qué ocurre si, pese al fin preventivo, hay que castigar? Pues que no podemos hacerlo, porque existe en muchos casos un conflicto de intereses que ya se acaba de reducir el Tribunal Supremo entre el representante procesal de la persona jurídica y la propia persona jurídica, que provocan indefensión de la persona, de la empresa. Y con esta indefensión, pues evidentemente entendemos que el sistema es incoherente. Por todo ello, porque hay incoherencia al inicio, durante el desarrollo del proceso y al final del mismo, decimos que el sistema es absolutamente incoherente. Muchas gracias. Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Muy buenas tardes, mi nombre es Alberto Pérez y soy el conclusor de la Sociedad de Debates de la Universidad de Sevilla. Llegado a este punto del debate, hace falta volver a la pregunta y demostrar cómo la Universidad de Sevilla, afirmando, razonando y evidenciando, ha dado una respuesta clara y eficaz a la pregunta del debate sobre si es el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica coherente con el ordenamiento jurídico español. Y hemos respondido que sí, porque sigue un criterio de cohesión lógico con nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, el equipo contrario, como ya le hemos dicho, no ha respondido a la pregunta del debate, porque se han centrado en todo momento en el delito y no en la prevención del mismo y el respeto al derecho, que es de lo que va la pregunta.
En primer lugar, nos han dado 3 argumentos de incoherencias. El primero de ellos, la primera incoherencia, a la que hemos respondido, en el que se proporciona unas garantías al instaurar el compliance como mecanismo de control para conseguir los objetivos de la política criminal, que son el de prevención, detención y sanción de las conductas delictivas. Y además se busca el respeto al derecho, que es precisamente lo que busca nuestro ordenamiento jurídico, habiendo una clara coherencia, además con la diligencia del Código Civil o con la del buen empresario del mercantil y buen padre de familia del civil. Además, hemos presentado también como evidencia 2 directivas europeas que son vinculantes sobre la instauración del compliance en nuestro ordenamiento jurídico para proporcionar una mayor ética empresarial. No nos ha bastado con eso, sino que además hemos seguido evidenciando y hemos sacado la sentencia del Tribunal Supremo 116/2017 sobre la lista Falciani. En segundo lugar, la segunda incoherencia del equipo contrario la hemos respondido diciendo que el procedimiento penal se ha adaptado porque se ha legislado en coherencia y respondiendo a una necesidad de imputar responsabilidad a las personas jurídicas, ya que se vía exigiendo, como hemos demostrado en la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Colza y en la sentencia del caso Kio. Además, ante la pregunta que le ha hecho mi compañero Borja sobre el tipo de responsabilidad, nos han afirmado la responsabilidad es vicarial. Por tanto, es decir, de heteroresponsabilidad, nos han dado la razón. Y como la sentencia 221/2016 que ha sacado mi compañero Borja, en la que le cito textualmente: la sala no puede identificarse del carácter vicarial o de responsabilidad por el hecho propio de la persona jurídica. Es decir, es heteroresponsabilidad. Y en tercer lugar, la tercera incoherencia del equipo contrario se la hemos respondido diciendo y explicando que se está realizando una adaptación a una realidad social en la que nos encontramos, ya que antes esta prevención era atenuante y ahora se trata de un eximente, es decir, se trata de aumentar las garantías, que por cierto, en este tercer argumento no ha aplicado ninguna evidencia. Una vez llegado a este punto del debate, nuestra línea argumental se ha basado en 2 principales argumentos. Un primer argumento jurídico, en el que hemos explicado que existe una coherencia con los principios de nuestro derecho y con la normativa europea e internacional. Y un segundo argumento, en el que hemos respondido a una necesidad de la reforma anterior. Y por ello, sí, ya que sigo una cohesión lógica con nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. El equipo ganador y con la absoluta unanimidad de todo el jurado. No ha habido más que opiniones, pero el voto ha sido unánime, destacando, como no puede ser de otra forma, los argumentos del otro equipo. El equipo que en este caso no ha sido perdedor, ni ese equipo contrario, ha sido el equipo que ha quedado en segundo lugar, porque solamente uno de los equipos puede ganar, pero el otro no es que pierda. El otro ha participado, el otro ha defendido con un señorío y ha defendido con unos argumentos las posturas, que desde luego eso es lo que, repito, enriquece el debate y enriquece esta competencia del día de hoy. Pues, sin más dilación, el equipo ganador ha sido Málaga Aduma. Esto es algo esencial que podamos debatir con ideas, no como nos estoy acostumbrado aquí en España, con argumentos, con respeto, y es muy importante. Y quería agradecerle a este hombre, porque sin este hombre nada de esto hubiera pasado, y esos 2 que están ahí también, que son nuestros formadores, que nos dan mucha caña, pero se agradece. Muchas gracias. Ahora don José Carlos nos dará la entrega del premio al equipo subcampeón.